Bienvenidos a El Guayacán, un espacio para discutir de nuestras ciudades y raíces, desde la perspectiva de personas como tú y como yo. Recordar, valorar e inspirar, para seguir creando historias. Hola con todos, mi nombre es Isaac Giorgie y esto es El Guayacán. Hoy nos acompaña José Luis Pérez, abogado y emprendedor. En este episodio hablaremos de los pasos de José Luis como abogado, el primer contacto con los operadores de justicia, cómo funcionan los estudios jurídicos y tips para emprendedores de parte de un especialista legal. José Luis es maestrante en Derecho Procesal por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y fundador del estudio jurídico Impegno. Aprenderemos de su experiencia en la gestión de Impegno, una firma especializada en temas corporativos, la cual fundó a los 23 años de edad. ¿Cómo estás, José Luis? Qué gusto tenerte aquí. Igual, Isaac, un gusto que me entrevistes. Bueno, empecemos directos. ¿Por qué Derecho? Bueno, yo quise estudiar Derecho, lo tenía claro en mis últimos años del colegio. Me gustaban mucho las ciencias sociales, las políticas, cívica. También tuve un test que me ayudó a orientar qué quería estudiar. Y bueno, cuando empecé, de inmediato supe que era lo mío. ¿Te ayudó igual tener tus primeras clases? ¿O esas primeras clases de Derecho Romano, introducción, quizás no son las más atractivas? Más que esas clases fue el pre. Ya. El pre sí me dio a entender que esa era mi vocación. Tuve buenos profesores en el preuniversitario, en la católica. Ajá. Por lo que sí sentí que fui bien guiado desde un principio para estudiar Derecho. Siempre el Derecho, toda ciencia social, tiene su característica humana, su relevancia a contribuir con la sociedad. Entonces siempre me sentí muy arraigado a eso. Uh-huh. Y bueno, y la versatilidad, que Claro. puedes dedicarte a muchísimas ramas, o quizás después especializarte en temas de negocios, o quizás temas públicos. Es una carrera muy amplia, sí te da varias opciones para que tú puedas desenvolverte mañana en otras aristas. Uh-huh. Es una gran carrera de Derecho, a mí me gusta bastante. Bueno, y de ahí consiste tu primer trabajo, asumo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Sí, yo empecé a estudiar y trabajar desde tercer ciclo. Mi primer trabajo obviamente fue asistente legal. 19, 20 años. 19, 20 años, sí. Uh-huh. Nunca he tenido otro trabajo que no sea relacionado a derecho. Uh-huh. Entonces, bueno, hacía lo que hacía un asistente legal, ¿no? Presentar papeles, ir a la notaría, discutir con el secretario, era mal pagado, todo lo que conlleva ser un asistente legal. Pero te aprendiste a desenvolver. ¿Crees que igual eso es una inversión en tu carrera? Yo creo que esos momentos de asistente legal, por eso es bueno empezar desde temprana edad en este mundo, creo que son uno de los momentos que tú más aprendes. Es más, te diría que es a la par de la universidad. Uh-huh. Tanto la universidad como ser asistente o estar en este mundo te ayuda a desenvolverte posteriormente. ¿Tú eres el primer estudiante o abogado en tu familia? Claro, sí. Mi familia no es de abogados, yo soy el primero. Pero creo que los que vienen van a ser abogados también. Bueno, ¿y en qué momento le recomendarías a alguien que está estudiando ahorita Derecho? Sabes que combínalo con tus estudios, trabaja. Yo aconsejaría a alguien que tenga la oportunidad, porque al final del día es una oportunidad, estudiar bien te diría los 4 primeros ciclos de la carrera, los primeros 2 años, y después combinarlos con trabajo, para que tengas buenas bases del estudio y después puedas implementarlo en tu trabajo día a día. Uh-huh. Los asistentes legales al final del día cada vez son mejores pagados, cada vez tienen mejor oportunidades, y es importante tener un roce con la carrera y el estudio. Uh-huh. Al final del día es una ciencia social, es una ciencia humana. Y eso creo que es importante, tener bases de estudios. Sólidas. Para que tú aprendas a relacionar. No siempre es que del trabajo yo encuentro el fundamento en las clases. Me explico. Voy a mi clase de Derecho Societario, vengo trabajando en una firma societaria y digo, ya, con razón, esto aprendí en mi trabajo, esto estoy aplicando ahorita en las clases.
sino que es una retroalimentación de ambos. A veces yo lo aprendí en clases Ujú. y lo llevo al trabajo. O sea, tiene que haber esa mezcla de experiencias en los dos lados. Yo creo que el tema de las bases es fundamental. Ujú. Ah, Para poder aprovechar al máximo también tu experiencia como asistente legal. sí, y también para que si en el trabajo se te presenta un obstáculo o una incógnita legal, tú por lo menos sepas por dónde va, por dónde hay que resolver. Al final del día, muchos abogados se crean en la práctica, pero siempre el abogado que se crea desde los fundamentos del derecho es el que puede resolver el tema de mejor forma, a mi criterio. Ujú. Creo que es muy importante que te acerques al ejercicio profesional, pero nunca descuidando los estudios, nunca descuidando las materias. A lo mejor te gusta una materia, a lo mejor no te gusta otra, pero siempre es importante que las tengas claras. Por lo menos si te vas a dedicar a una en específico. Ujú. A largo plazo el conocimiento Perdón. perdura, sí. Interesante. Bueno, y sigamos hablando de tu vida universitaria. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? ¿Qué crees que debe implementarse en los currículums académicos o capaz en actividades para mejorar estas experiencias del estudiante de Derecho? Mi experiencia universitaria fue bastante buena, la verdad. Ujú. La pasé bastante bien. Pero más allá de eso, siempre me enfoqué en ciertas materias que, bueno, a mí en lo personal me apasionaban. Yo tengo una maestría en procesal porque siempre fue mi materia favorita. Este, Creo que los pensos académicos sí deberían de actualizarse. De cierta forma, enseñar que al final del día la profesión, el ejercicio del derecho, también tiene que ver con la administración de tu tiempo, de tus recursos, de lo que cobras, de cómo se crea una firma. Siento que eso siempre nos falta en derecho. Siempre, este, todo el mundo me va a odiar, pero contabilidad, gestión empresarial, también son herramientas que a la larga vas a necesitar. Y al abogado que sale a ejercer se le complica esos primeros dos, Se tres le años. complica bastante, no le pagan, cobra menos de lo que tiene que cobrar, y eso al final no daña solo a ese abogado, sino daña a todo el grosso del gremio, Correcto. porque no hay un consenso de cómo deberían ser trámites, o muchas instituciones se aprovechan de ese tipo de cosas, de esos vacíos legales, Ujú. de la falta de administración. Ujú. Bueno, ¿y tuviste algún mentor que te ayudó a desarrollarte? La verdad, te confieso que tuve varios. En la universidad tuve varios, tuve grandes profesores en la universidad, tuve también profesores que no fueron tan grandes, pero siempre recuerdo a los grandes profesores que me ayudaron, que me dieron mi primer trabajo, un primer cachuelo. Ujú. Tengo profesores amigos míos hasta hoy en día que me llaman, que me piden asesoría, este, porque a lo mejor se han desactualizado un poco, nosotros estamos más actualizados. Entonces sí, me llevo muy bien con algunos profesores. También mis primeros jefes me ayudaron bastante, no te voy a mentir. Sí, fueron muy estrictos o fuertes conmigo, pero eso creo que al final del día fue para bien. Y para llegar a tener este mentor, a veces hay que preguntar, hay que hablar, tocar puertas, ¿cómo? Por ¿Cómo ejemplo, se...? cuando yo empecé, Que te dio tu primer cachuelo, por ejemplo. este fue un profesor mío, me daba derecho político, y él era joven para ser profesor. Y nos llevamos bastante bien, entonces yo era muy colaborador en clases, respondía o practicaba mucho en clases, participaba en clases. Él lo notó, y empezamos a conversar, empezamos a entablar una amistad y yo le dije a qué me quería dedicar y todo. Él es abogado a tiempo completo, entonces él me empezó a dar mis primeros pininos, mis primeros pasos para Ujú. poder desenvolverme. Era bien estricto también él, Ujú. pero fue un gran fundamento en mi carrera. Actualmente todavía lo es. Qué bueno, qué bueno. Y ya después, ¿cómo conseguiste tu primer cliente? Mi primer cliente, mi primer cliente me lo recomendaron. Mi primer cliente me lo recomendaron y yo era literalmente un niño.
creo que recién me estaba graduando o creo que ya me iban a dar la credencial, no recuerdo bien. Ah, pero me acuerdo que todavía no podía firmar. Pero no, mi primer cliente fue una empresa que se dedicaba a la distribución de comida y tenían muchos problemas societarios y muchos problemas por cobranza. Los abogados de la empresa habían dicho que las carteras estaban perdidas y al momento de revisarlas, yo veía que habían títulos o documentos que sí se podían todavía cobrar, que no estaban perdidos. Mi primer cliente, que es esta empresa, no me pagó, sino que me dio los documentos para que yo los trabaje, y si yo conseguía devolver un poco de dinero, me iban a dar un porcentaje. Más no hubo pago inicial, no hubo nada, no hubo contrato, no hubo nada. Aún así fue un voto de confianza y se trabajó esos casos y se pudo recuperar bastante, te diría yo, un 75-85% de la cartera, por la cual este cliente, el gerente, quedó impactado y se dio cuenta que sus abogados no eran tan honestos o no eran tan académicos. Entonces los despidió y me dio trabajo de planta. Después yo le dije que yo no necesitaba un trabajo de oficina, sino que yo quería una asesoría mensual, y así cerré mi primer cliente. Hasta el día de hoy todavía lo tengo una gran relación con él. Qué bueno. Es muy estrecha nuestra relación, mucha confianza, y ya tenemos años trabajando, cerca de 3 años. Qué bueno, ese primer cliente siempre queda. Sí, claro, sí. Y nos llevamos muy bien. Te pudiera decir que es una gran persona. Como cliente es espectacular. Llega algún momento en que ya son amigos, ¿no? Que eres su consejero. Sí, te vuelves, en este caso en específico, tengo un par de clientes más que son así, pero te vuelves un consejero de muchas cosas ya. Cuando hay tanta confianza, cuando alguien te deposita su dinero, su administración y más temas, pues no, para que tú los gestiones, se crea un lazo diferente. Mi cliente me ha llamado desde temas personales hasta temas administrativos de empresas. Planificación. Y es un gusto, la verdad, poder ayudar a alguien así. La verdad es que es gratificante. Y crecen juntos. Crecen juntos. Bueno, entonces con este cliente tuviste quizás tu primera audiencia. Con este cliente, después de unos meses me dieron mi credencial efectivamente y tuve mi primera audiencia. Para mi primera audiencia, hermano, ¿qué te puedo decir? Creo que me sobrepreparé. Estaba un poco nervioso, no voy a mentir, pero estaba tan preparado que me sabía de memoria tantas cosas que al momento de empezar a litigar no se me complicó mucho, la verdad. A veces la preparación mata los nervios, ¿no? Sí, me sentía muy confiado de lo que sabía, me sabía la norma, me sabía el procedimiento, me sabía algunas cosas. El otro abogado de la otra parte era un señor mayor, que te cuento, todas las etapas procesales se burlaba o hacía un comentario que yo era muy joven, que él tenía más experiencia, que nunca ha visto una demanda como la que yo había presentado. No te voy a hablar técnicamente de la demanda, pero él tenía como equivocado el procedimiento, para lo cuando fue a audiencia, no, pues quedó bastante mal él. Y fue bastante gratificante, la verdad. Entonces sí fue una gran audiencia. Siempre hay un poquito de nervios, siempre hay un poquito de esto, pero lo importante es estar confiado en lo que tú sabes. Te mentiría si te dijera que no siempre es justa las decisiones de los jueces o lo que te pase en el ejercicio profesional, pero también te puedo decir que hay jueces muy justos, hay jueces muy legalistas, que hasta a veces ven a un joven abogado y le es grato. Les es grato ver a alguien que litigue bien y todo y sea tan joven. Y te encuentras con sentencias bien fundamentadas, en las cuales aprendes también. Bueno, y hablando de jueces, ¿qué experiencias has tenido con los operadores de justicia? Con los jueces en general, para los que nos ven, para los jóvenes abogados, tienen que saber que hay jueces y jueces. En todas las profesiones, ¿no? Sí. Hay jueces que sí te decepcionan, que tú piensas que van a fallar y fallan de otra forma. Es parte de la profesión perder y ganar. El abogado que diga que aquí siempre ha ganado
es un fascineroso, pero definitivamente es importante saber que no siempre se puede ganar, o a veces empatar, conciliar, llegar a un buen acuerdo es ganar también. Creo que Correcto. eso es lo mejor, que el mejor consejo que te puedo dar. Pero a veces también falta esa cultura conciliatoria, ¿no? Sí, un poco. Pudieras decir que sí, pudieras decir que aquí a veces hay mucha saña en los juicios, mucho sentimentalismo y no se manejan más técnica o con probabilidades de ganar o perder para poder conciliar. Se ve en todas las materias, desde laboral, penal a civil. Hay sistemas que limitan la posibilidad de ir ante el sistema de justicia, ya sea por consignar valores Total. o por ciertas materias. O hay sistemas que te Y, permiten conciliar a lo mejor cosas que aquí no se pueden, ok, como integridad humana, que en Estados ujú, Unidos puedes conciliarla y aquí no. ujú, Es muy restrictiva la conciliación penal, por ejemplo. E incluso en delitos patrimoniales no puedes conciliar hasta cierto monto, después de cierto monto. correcto. Un poco contradictorio, porque te lo aseguro que de mi experiencia, de mi escasa experiencia, Hay víctimas que están al que le roban, al que lo estafan, a lo mejor más que ver a la otra persona presa, lo que quiere es la, la, la resarcir el... resarcir, exacto, la reparación integral del bien patrimonial que se le ha afectado. En Ecuador es muy complicado ese tema. Más se busca es la pena privativa de libertad, cuando a lo mejor no es la solución. Ujú. Pero yo creo que estamos por buen camino en la conciliación. Antes, con el sistema procesal anterior, más formalista, quizás era Más ritualista. más ritualista, creo que es la palabra. Eh, Muchas de las audiencias era, me ratifico en los fundamentos de hecho, me ratifico en la contestación, nada más. Y lo mismo estas audiencias de conciliación eran simplemente cumplir con la formalidad. Poca oralidad. Había poca oralidad. Yo Poca creo que oralidad y limita la conciliación al final del día, ¿no? sí. Y ahora estás obligado al menos A hablar. a hablar y a decir alguna propuesta. Sí, sabes que hace poco tuve una audiencia y el juez se pasó media hora en la conciliación, tratando de que conciliemos. Ujú. Si bien es cierto, no hay recaudo procesal en esa etapa, el juez a mí me limitó las pretensiones. O sea, yo pedía un valor y él me dijo, pide esto. Y ante esa presión, yo dije, bueno, me hago entender, es el juez. Y la otra persona accedió y podemos llegar a un acuerdo conciliatorio. Me dijo algo que a lo mejor pueda servirle a alguien. A veces perdiendo se gana. Correcto. Sí, porque llegas a la sentencia, Y a lo mejor no cobras, la puedes ejecutar. tienes un papel que te dice tienes la razón, pero no tienes cómo cobrar. Sí, O en sea, algunos en juicios algunos te juicios. sirve. En otros Ah, sí necesitas un papel que te diga que tienes la razón. correcto. Bueno, y estamos hablando de estas experiencias con los jueces, buenas y malas, que se aprende, que a veces te dejan con un mal sabor de boca. Pero háblame de la parte gratificante de la profesión. Bueno, cuando un cliente tú le consigues lo que tú querías y de eso dependía el desarrollo profesional o económico del cliente, es muy gratificante. Cuando alguien te recomienda porque sabe cómo tú trabajas, es muy gratificante. Cuando tienes socios que saben que te pueden preguntar algo, tú les das un criterio, es muy gratificante. Cuando la gente te recomienda y dicen, bueno, este abogado es justo o él te va a decir si se puede o no se puede hacer un tema. Porque también hay ese mito de que el abogado es como mentiroso o como que te engaña. Entonces, ir destruyendo esos mitos, ir destruyendo ah, esos antiguos caciques de la profesión que nunca manejaron un tema legal, sino que por fuerza o violencia. Yo creo que eso es lo más ratificante, ir limpiando la profesión, haciendo una profesión limpia, el nombre de los abogados, Ujú. eso para mí es lo más gratificante que tengo. Y bueno, saber que lo que está en juego, los bienes que están en juego detrás de un cliente, se los estás cuidando. Claro, Y el sí. resultado favorable es evidentemente le estás dando algo que estaba desesperado por Un conseguir, alivio. un alivio. En mi caso,
lo que más me gratifica es que me vaya bien en la audiencia. Independientemente que se alargue el resultado, es saber que expuse los argumentos como los quería exponer. Claro, que te puedas desenvolver. Eso para mí es lo más gratificante en mi Tú caso. eres colega, sí, la gente sí sabe que tú eres un colega. No, la verdad es que no me presento como abogado todavía en el Guayacán. Creo que es primicia en este capítulo. Bueno, ¿y cuándo decidiste? Ya, aprendí con mi mentor, tengo este primer caso, este primer cliente, y ahorita puedo formar mi firma legal. La verdad, te voy a ser sincero, no sé si un día me levanté y dije, bueno, voy a hacer una firma legal. Creo que fueron algunos factores. Un llamado a intuición. No sé si intuición, yo creo que fue presión más que intuición. Ok. Presión económica. Presión económica, el estudio, yo sentía que ya me quedaba un poco chiquito, el estudio donde yo trabajaba, sentí que ya me quedaba un poco chiquito. Y esto es importante que la gente sepa. A veces nosotros asumimos que desvincularse de un lugar, sea porque renuncies o sea porque te despidan, es malo. Yo no lo veo necesariamente malo en retrospectiva. Yo creo que a lo mejor liberarte de un trabajo que a lo mejor no estás tan cómodo o no eras como bien remunerado, o a lo mejor no se te escuchaba como debería ser escuchado, y abrir camino a lo que tú quieres hacer y a lo que tú crees que debería de hacer las cosas, yo creo que es mucho mejor. A lo mejor va a ser muy duro al principio. La primera firma que yo representé y consolidé se separó. Y la segunda, bueno, es la que sigue en marcha, pues no, que se llama Impegno. Pero sí te puedo decir que es muy duro al principio, pero sí es un camino que te va dando unas pequeñas gratificaciones hasta estar consolidado. Es un camino muy, muy divertido, muy, muy exótico, muy, muy emocionante es la palabra. Sí es un tema complicado, fuerte, pero es una experiencia que yo creo que los abogados que se quieren dedicar a conformar firmas o a hacer libre ejercicio corporativamente lo deben de tomar. Ya que estamos hablando de las firmas legales, ¿por qué decidir trabajar a través de una firma legal y no en el libre ejercicio de la profesión como un abogado independiente? Claro, es una gran pregunta, ¿sabes? Tiene una respuesta lógica. A lo mejor cuando tú eres un abogado joven, sin mucha experiencia, sin muchas recomendaciones, a lo mejor tus primeras clientes es tu tía, el vecino, no son clientes que te van a pagar ni nada, pues no. Pero a lo mejor si creas una firma, si dices que estás trabajando de tal forma corporativamente, si dices que esta firma es un poco más seria que tu nombre, que nadie lo conoce, te puede ayudar a conseguir más clientes, a ser recomendado. La gente ve que tienes una empresa, así sea una microempresa, así sea una empresa pequeña. Una estructura legal. Una estructura legal, le da más seriedad al tema. Perfecto. Y bueno, tienes que en un servicio tan personalizado como es el legal, tienes que trabajar no solo en la imagen de abogado José Luis Pérez, sino en el concepto de Impegno como estudio jurídico. De que el cliente, sí, te va a contratar a ti, pero también contrata al estudio, ¿no? Más que todo, el estudio te ayuda a que la gente te conozca. Okay. Yo veo mucho en Instagram el abogado tal o la abogada tal. No lo veo muy confiable, no siento que sean muy serios. Es mi percepción. Pero si ven un estudio jurídico, si ven a lo mejor una plataforma, una gestión de cobranza, tanto interna como externa, a lo mejor a los clientes les da, a las empresas, Impegno es un estudio corporativo, se dedica a representar corporaciones, les llama más la atención que el recomendado por el tío o el vecino. Perfecto. Y también estás abierto a crecer como estructura. Total, como estructura. Sí. Bueno, ¿y qué retos? Me estás hablando bastante de la confianza. ¿Qué retos has encontrado para conseguir la confianza de un cliente? Bueno, al principio, como te comentaba, fue complicado. Sí investigamos estrategias
Nosotros nos acercábamos a las empresas, todo el equipo de Impegno, ofrecíamos asesoría gratis por 3 meses. Le hacíamos un esquema de todo lo que estaba mal societariamente, administrativamente, laboralmente, los riesgos que tenía. Y Le hacías un diagnóstico. un diagnóstico, exacto. Esa es la palabra. Le hacíamos un diagnóstico a la empresa y después de 3 meses le decíamos, bueno, se acabó su free trial, su prueba gratis. El cuarto mes tiene que pagar. A algunas empresas se les creó tal necesidad que contrataron la asesoría. Otras dieron gracias y no llegó a más. Pero siempre agradecido con todas esas empresas que nos dieron por lo menos la oportunidad de aprender a asesorar. Eso es muy importante. Toda esa información. Toda esa información. Que es muy restrictiva y encuentras problemas particulares en cada empresa. Que a lo mejor tú no sabes que existen como problemas hasta que los ves, hasta que dices, oye, esto está mal. Entonces, y quizás te ayuda a ampliar tu portafolio de servicios. Total. Algo que quería recalcar, siempre hablar con mucha humildad. Siempre saber que a lo mejor tú no sabes lo que tú crees que sabes. A lo mejor tienes un problema laboral, a lo mejor tienes un problema de litigio tributario. Siempre es bueno pedir un consejo, una ayuda. Oye, ¿cómo se hace esto? Para eso es importante tener maestros, tener abogados de confianza que saben más que tú. Siempre tienes que saber que hay alguien que va a saber más que tú. Un área en específica, por lo menos. Yo creo que a cualquier edad vas a necesitar esa red de contactos. Total. Es una ciencia social al final del día. Y como joven, ¿qué herramientas usas? Quizás es para generar confianza. Quizás no tienes la edad para decir, bueno, esta persona tiene la experiencia de un abogado de 60 años, 50 años. Pero, ¿qué herramienta utilizas a tu favor como joven? Yo discrepo con lo que tú acabas de decir. Ok. Yo creo que el abogado joven actual sabe más que el abogado que tenga más antigüedad de años en la profesión. Ecuador, al ser un país que legalmente es tan dinámico, cambia todo tan rápido, al final del día no es el que más ha litigado, o el que más ha estado en el medio, sino que es el abogado que más actualizado esté, que se sabe el último reglamento del Ministerio de Trabajo, que se sabe la última reforma, no sé, del COGEP, etc. Más el abogado que es mayor, es un estereotipo, pero a lo mejor ya está un poco más lento en esta actualización constante que Ecuador nos genera. Nos obliga. Y bueno, algo que es natural en la profesión que hemos venido hablando, tienes que cobrar por tus servicios. Claro. ¿Cómo haces para cobrar por tus servicios? Como te digo, es un consejo a alguien que nos esté escuchando. Cuando tú estés empezando, yo creo que lo que menos deberías de preocuparte es sobre cómo cobrar o de cobrar. Al final del día, en mi caso particular, yo no vengo de una familia de abogados. Yo tenía que ser nombre al andar, como se dice. Entonces yo creo que el dinero viene después. Obviamente, una vez que tú ya estés establecido, que ya sepas cuánto vale una hora de trabajo, una hora de asesoría, una demanda, una cobranza, un porcentaje, un contrato, ahí sí cobrar exactamente lo que tú vales. Una vez establecido, ¿cómo aprendes a cobrar? Cobrar ha de ser una de las pocas cosas que tú sabes que te lo mereces, ¿no? Pero a la gente como que le da nervios cobrar a veces. O a lo mejor cobra menos para que no se vaya el cliente, o después cobra menos y le sale el juicio en contra por la cantidad de tiempo que se pierde, la cantidad de diferimientos, de escritos que tienes que presentar, cada ida, cada vuelta, y terminas perdiendo dinero. Me pasó bastantes veces perdí dinero en un juicio. Yo creo que lo importante de la cobranza es que sea un precio justo en lo que tú estás dando y lo que está recibiendo tu cliente. Dicho esto, una vez pactado el precio,
les recomiendo a todos que hagan contratos o presenten las facturas correspondientes para el cobro de sus honorarios, porque muchas veces pasa que el cliente no te paga. Y tú mismo como abogado no hiciste documentos para asegurar tu crédito. Entonces eso es una falencia que tenemos algunos abogados, es pereza, es practicidad, que deberíamos eliminarla. Correcto. Y muchas veces presentar un contrato de honorarios o de prestación de servicios profesionales demuestra exactamente qué tan serio eres tú. Entonces es una buena carta de presentación. Una vez pactado, repito, los honorarios no deberías de volverlos a negociar tampoco. Bueno, y Impegno, ¿qué valores agregados está generando? Bueno, gracias por preguntar. Impegno es un gran estudio jurídico. Tiene muchos jóvenes, tiene mucha experiencia actualmente en litigios. Nos estamos enfocando en ser buenos litigantes. Tenemos gestión documental de primer orden. Tenemos un acercamiento con los clientes personalizados. Nos reunimos cada semana o cada 15 días con los clientes. Presentamos informes mensuales. Tenemos sistemas automáticos de gestión de procesos de información. Entonces es un gran estudio, tiene algunos valores agregados. El eslogan es excelencia y calidad. Entonces tratamos de estar a las expectativas de los clientes y de sus necesidades. Tratamos también siempre de ser un estudio jurídico joven, de no tener malas prácticas. Tenemos una política de cero corrupción, tenemos una política de cero contacto con las autoridades que van a decidir sobre un tema específico. Tratamos de limpiar un poco el tema de la profesión, hacerlo como es, como debería de ser. Y hacia dónde va el tema corporativo también. Hacia dónde va el tema corporativo. Tenemos mucho gobierno corporativo que hemos creado, mucho contrato de entre herederos, muchos temas de conciliación, más que todo bueno. para ayudar, o sea, más que todo para establecer bases de justicia. Qué bueno, yo creo que eso genera confianza a los clientes, estás impulsando a los jóvenes con el ejemplo. Total. Es digno de aplaudir lo que están haciendo con Impegno. Y bueno, y para cerrar, ¿a dónde ves Impegno en el futuro? Esa es una gran pregunta, ¿no? Uno nunca sabe al final del día en esta profesión. Bueno, a corto plazo, 5 años, te pudiera decir que espero que Impegno crezca como estudio jurídico, que se contraten más abogados, que se abran áreas de servicio. Por ejemplo, queremos abrir un área de propiedad intelectual. Eso. En el mediano plazo, sí quisiera que Impegno genere su nombre, genere un ambiente de confianza a empresas más grandes, que sea un referente de empresas internacionales. Y, ¿qué te puedo decir? A lejano plazo, poder dejar algo, poder dejar un estudio que no tenga mi apellido, pero sí tenga las políticas que yo pienso que deberían de tener. Los valores con los que lo fundaste. Los valores con los que lo fundé. Un poco tener un ejercicio de conciencia y no dejar algo que a lo mejor todo el mundo sepa que estudio, pero sí que todo el mundo pueda utilizar. Me alegro de esa visión, estoy seguro que van a llegar allá y en el inmediato plazo están creciendo. Lo he visto, te he acompañado en audiencias, veo la calidad de profesionales que son. Nuevamente los felicito. Gracias, José Luis, por haber estado aquí en Guayacán. Te mandamos el mayor de los éxitos y esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue El Guayacán.